Según su composición, vamos a ver la clasificación número 1, que serían las sustancias puras. Las sustancias puras presentan las siguientes características. La misma composición, se descomponen por métodos químicos y se presentan cambios de estado a una temperatura constante. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Estamos rectificando lo anterior. Elementos y sustancias simples. Bien. ¿Se recuerdan que una vez les dije que tenían que ir adquiriendo su tabla periódica? Ahora es aquí donde es el momento de utilizarla. Ya, denme un segundito que voy a presentar. Bien, ya ustedes todos tienen su tabla periódica, ¿verdad? Hello, chicos, tabla periódica. Sí. Sí, entonces, ¿a dónde yo puedo encontrar los elementos? ¿Quién me puede decir eso? ¿Elemento de qué, profe? ¿A dónde los encuentro? ¿Dónde encuentro los elementos? Lo que está en En el mundo. En el mundo hay un lugar donde los tengo todos unidos. ¿Cómo se llama eso? Hay un solo lugar donde tengo todos los elementos con la información de ellos, sus características, sus propiedades y demás. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo les digo? Esa figura o ese, ¿cómo se dice? Cromo, donde están localizados todos los elementos con su información. La tabla periódica. Correcto. Entonces, en la tabla periódica es donde encontramos nosotros los elementos. ¿Cuántos elementos están presentes en la tabla periódica para ver? ¿Cuántos aparecen en la tabla periódica que ustedes tienen allí? 118. Correcto. Muy bien, en la tabla periódica. Sí, sí, William. La tabla periódica, cuando inició, de hecho, tenía como, ¿cómo les digo? 70 elementos iniciales. Y luego de eso, ustedes saben, a ir transcurriendo el tiempo, se han ido descubriendo más. Tanto que la tabla actualizada de hoy contiene 118 elementos. De esos, hay un par que han sido descubiertos en laboratorios y el resto son descubiertos de manera natural. Porque ustedes saben que todo está formado de materia y lo primero de la materia es el átomo y después del átomo están las partículas y después de las partículas están los elementos. Entonces vamos a ir ahí para que ustedes vean esta cuestión. Entonces, tocando ese pedacito ahí de la tabla periódica, ya ustedes saben que ella nos brinda la información, características, propiedades, números atómicos, pesos moleculares y demás de cada elemento. Así que para la otra semana ya deben ir aprendiéndose los 20 primeros elementos con sus respectivos símbolos. Ahorita ustedes van a ver que... Ya me lo sé todo, profe. Ya, mejor que entonces. Entonces vamos a ver ahora qué son los compuestos. Los compuestos se forman a partir de combinaciones químicas de elementos. Miren, ¿ve? Esto es un compuesto y a esto lo llamamos agua. Quiere decir H2O. Quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno y como el O no tiene ningún número aquí, un átomo de oxígeno. Cuando un elemento se presenta sin número, quiere decir que hay uno, como siempre se omite, ¿verdad? Y de 2 para arriba, entonces lo nombramos. 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Esta es la fórmula química del agua. Compuesto, recuerden el compuesto, es la combinación de 2 o más elementos. Aquí está el hidrógeno, combinándose con el oxígeno para formar un compuesto. Bien, dentro de eso también
Vamos a ver la segunda clasificación de la materia, que era mezclas. Las mezclas, voy a aceptar a la persona que está entrando, que entra y entra y entra. Vamos a ver quién era. Ajá, aquí está. Las mezclas son mezclas homogéneas las que presentan una sola fase o medio, debido a que una o varias sustancias se disuelven en otra. Por ejemplo, el agua de mar formada en una mezcla homogénea de diferentes materiales y gases disueltos en agua. Bien, para mí es una mezcla muy compleja. Cuando yo les quiero hacer referencia con un ejemplo mucho más fácil de que es una mezcla homogénea, yo les digo a ustedes, mezclamos agua y alcohol. Cuando ustedes han mezclado agua y alcohol, ¿observan alguna diferencia? Hello. No, profe. Es correcto. Entonces, siempre y cuando yo vea una sola fase o un solo medio, es una mezcla homogénea. Yo mezclo agua y alcohol, es una mezcla homogénea. Homogénea quiere decir igual. Homo, igenia, mezcla. Homo igual igenia, mezcla. Vamos a ver. Entonces, soluciones. Cuando agregamos azúcar al agua y agitamos la mezcla, ¿qué pasa? Según ustedes, ¿qué pasa? Ahí también lo dicen. Cuando agregamos azúcar al agua y lo mezclamos, ¿qué pasa? Se disuelve el azúcar. En el agua. Así que esa solución es una solución homogénea. Solución porque estamos viendo disolver. Y es una solución. Y es homogénea porque va a quedar agua azucarada. No va a haber partículas de azúcar por ningún lado. Obvio, y si añadimos 5 cucharadas de azúcar en un vaso de agua, se va a diluir cierta cantidad de azúcar y el resto va a quedar en el fondo, ¿verdad? Ustedes también eso lo han visto. Adelantando, cuando tenemos una solución está formada por dos partes. Algo que nosotros le llamamos soluto y algo que le llamamos disolvente. El soluto es lo que se disuelve en la parte líquida y el disolvente es el que disuelve al soluto. Es decir, que si yo tengo una solución para formar entre azúcar y agua, mi soluto es el azúcar y mi disolvente es el agua. ¿Y mi solución cuál será? ¿Quién me dice cuál es la solución? Bien. Agua dulce. Ah, es correcto. Muy bien, agua dulce. Exactamente. Entonces, de ahora en adelante ya sabemos que las soluciones son aquellas que tienen un soluto y un solvente, que el soluto es el que se disuelve en el disolvente y que el disolvente es el que disuelve el soluto y está presente en mayor cantidad. Cuando hablamos de mezclas, entonces, puedo decirles que hay 3 tipos de mezclas: diluida, saturada y sobresaturada. Bien, para mí es mucho más fácil explicarles con cosas que ustedes ven a diario. O voy a ver cuántos habemos en clase y les voy a poner un ejemplo chéverón. Habemos 32 personas. Bien, ¿qué pasaría si yo los invito a ustedes 32 a mi casa y quiero brindarles algo, pero yo solamente tengo 1 litro de jugo? ¿Qué me sugieren ustedes que haga? Que le tire agua. Que le ponga agua. Una mezcla, profe, una mezcla, le tira agua. Correcto. Entonces, miren este caso curioso. Yo tenía 1 litro de jugo. Vamos a decir que estaba puro porque ustedes saben, les estoy diciendo jugo, no les dije bebida, les dije jugo. Y 32 personas no van a poder tomarse 1 litro, necesito mucho más. Me dijeron por allí que le añadiera agua, le añadí agua, pero el jugo estaba concentrado y al añadirle agua, ¿qué le pasó? Se tornó simple. Diluye el concentrado del jugo. Correcto. Ya no tiene el mismo sabor. Lo diluí. O sea, que cuando yo hago referencia a una mezcla diluida,
quiere decir que yo estoy añadiendo más disolvente y aumento volumen, pero disminuyo la concentración. Tiene lógica lo que les estoy diciendo y es mucho más fácil de entender si yo les digo a ustedes, tengo un jugo concentrado, pero debo diluirlo porque necesito que me alcance para 32 personas. Ahora, al final, ustedes no van a tomar jugo. ¿Qué van a tomar? Agua. Agua. No, tampoco hasta allá. Van a tomar ahí una chichita de color naranjita, pero con poquito sabor, muy poco sabor. Que no tenga Pero no azúcar. agua. Es correcto, agua no, porque acuérdense que tenemos 1 litro de jugo. Entonces vamos a tomar una chicha diluida o un jugo diluido y no concentrado. Vamos a ver el término ahora, saturada. ¿A cuántos de ustedes cuando toman café se les queda un poco de azúcar en el fondo de la taza? A mí. A muchos, ¿verdad? Bien. Hago la referencia mejor a esa porque explicar cuando tienes muchas partículas en el fondo hace referencia a que está sobresaturada. Bien, ahora voy a volver a saturada. En todo tiene que haber un equilibrio. Si no está diluida, está saturada, y si no está saturada, está sobresaturada. Saturada hace referencia a cuando ustedes diluyen el soluto y no queda nada, o sea, una mezcla perfecta, es decir, una solución homogénea, como por ejemplo cuando ustedes añaden nada más 2 cucharaditas de azúcar al café. Queda perfecto. No me quedaron partículas de azúcar en el fondo, en la taza. Ahí me queda perfecto. A ese punto de equilibrio perfecto se le llama mezcla saturada. Pero ¿cuándo se me sobresatura? Cuando añado esas 3 o 4 cucharadas de azúcar al café y se me van al fondo. Es decir, que el café solamente absorbió la cantidad o diluyó la cantidad de azúcar que él admitía. Ahora les recomiendo yo a ustedes, si van a endulzar el café, solo añádanle 2 o 3 cucharadas, y no, 2,5, porque las 3 y las 4 no las va a diluir. Y de nada sirve el exceso de azúcar si él ya no va a diluir más. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ustedes dicen, profe. está muy amargo, le voy a seguir añadiendo azúcar. Sí, pero va a haber un punto que él ya no va a poder cambiar más su sabor, y de ahí para allá la materia no se va a poder cambiar, ¿oyeron? Así que continúo. Miscible, cuando 2 líquidos se mezclan completamente y forman una fase, ya lo vimos, el agua y el alcohol. Inmiscible, cuando no se mezclan y queda una capa. Ejemplo, el aceite y el agua. A ver, si arriba yo les dije que las mezclas heterogéneas eran cuando veíamos una sola fase, aquí está, las heterogéneas, las homogéneas, perdón, que veíamos una sola fase. Entonces, ¿qué serán las mezclas heterogéneas? Cuando se presentan más de una fase y se identifican. Bien, existen 3 clases de mezclas heterogéneas: suspensiones, emulsiones y coloides. Este contenido ustedes lo pueden seguir viendo porque necesito entrar a cambios físicos y químicos. Bien, para iniciar debemos establecer la diferencia entre una propiedad y un cambio. Una propiedad distingue a una sustancia de otra, ¿oyeron? Aquí se puede tomar una sustancia de otra. Distinción, cuando yo hablo de propiedad son cosas que ustedes pueden ver y tocar con las manos y con la vista, ¿oyeron? Por ejemplo, yo puedo decir, este vaso es verde. Eso es una propiedad. Propiedad. Dice aquí, la ductibilidad es una propiedad del cobre que lo distingue de la madera. Y cuando hablamos de un cambio, significa transformación de materia. O sea, que una propiedad, puedo decir que es una cualidad de una sustancia o de la materia. Y si involucro un cambio, quiere decir que transformé la materia. Regularmente los cambios
que son cambios químicos, vienen con reacciones químicas y son observables. Puede ser desprendimiento de calor, presentación de gas, cambio de color y demás. Ahorita yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un cambio químico. Profe, Ajá. disculpe que le interrumpa, soy Keitia. Ajá, dime, Katia. Sí, dime. Katia, no te escucho. Profe, lo que pasa es que Amy Morales, ella no pudo conectarse porque una tía de ella, Amy Morales, ella no pudo conectarse porque ella tiene una tía desaparecida en Volcán y por esas razones no se ha podido conectar. Ok, bueno, esperemos en Dios que todo salga bien. Ujú. Gracias. Gracias por avisarme. Voy a volver. El ejemplo más fácil de un cambio químico, la oxidación de un material de hierro. Ustedes saben que si nosotros dejamos un pedacito de hierro o incluso el alambre de ciclón, eso se va a oxidar, ¿verdad? Eso es un cambio químico, oxidación. ¿Por qué las cosas se oxidan? Por la presencia del oxígeno y el agua. Hay un cambio de color, un cambio de todo. Denme un segundito aquí. Vamos a continuar aquí. Y los cambios físicos son aquellos que no alteran la composición de la materia. A ver, un ejemplo de un cambio físico, puedo decirles yo que es la congelación del agua. Ahí no hubo ningún cambio en la materia, solamente hubo un cambio de estado. El agua estaba líquida y pasó a ser sólida. Solamente hubo un cambio de estado, no involucró que se formara una nueva materia, no involucró nada nuevo. Recuerden que cuando hay un cambio químico, involucra transformación de la materia, ¿qué más le puedo decir? Liberación, cambio de color, gases. Y cuando son cambios físicos, no se altera la composición de la materia, es decir, la materia sigue siendo materia. A ver, ahora yo les voy a poner un ejemplo para ver qué tal captaron. Si yo tengo un huevo crudo y lo pongo a freír, ¿eso es un cambio físico o químico? Físico. Correcto. Físico. Correcto, porque sigo teniendo huevo. Solamente lo freí. Ahora, si yo les digo las hojas se pudren, ¿es un cambio físico o químico? Químico. Correcto. Cambio químico. Correcto, porque tengo cambio de la materia. La hoja estaba en un estado de, no sé, de cómo le digo, de verdez, no sé, donde implica que haya clorofila y demás, y la fotosíntesis, y hubo desprendimiento de calor, porque eso, acuérdense que el ciclo de la fotosíntesis es un proceso. Se formó dióxido de carbono, o la planta, ¿cómo se dice? La planta captó dióxido de carbono y liberó oxígeno, se produjo el ciclo de la fotosíntesis y demás. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar, voy a dejar de presentar esto aquí y vamos a hablar de, vamos a hablar de la actividad. Ahora sí puedo hablar de la actividad. Ya viene. El internet no está muy bueno. Bien, en la actividad 5 dice, luego de leer la unidad de materia colgada en tu módulo, registrada en la página de la 9 a la 11, realizará una infografía. Aquí adjunto la forma de evaluación. Bien, a los que no saben qué es una infografía, ¿hay alguna persona que sepa qué es una infografía? ¿Sí? ¿No? Nadie dice nada. Llegó el otoño, exactamente.
Profe, es cuando buscamos información en la web. Sí, es correcto. Una infografía es como una pancarta digital. Info viene de información y grafía de que vas a presentar como en imagen lo que quieras decir. Bien, una infografía es una representación gráfica y visual en la que se pueden exponer resumen de contenido sobre algún tema en particular mediante imágenes, dibujos, gráficas y todo tipo de elemento visual solamente. En la infografía se combinan diferentes elementos que sueltos no tienen el mismo significado del que tendrían expuestos en imágenes, por lo que una infografía da un significado a una información que queremos transmitir, ya sea nuestro lector, cliente o cualquier público. Por esto mismo no debemos olvidar que una infografía es un elemento importante para resumir contenidos, por lo que debe ser atractiva, estética y que llame la atención. Dice aquí, muchas veces nuestro público no recuerda algún artículo y cuando se deja una infografía, esa representación queda en la cabeza. En la parte de la sección de documentos yo le he dejado, ¿cómo se dice? Aplicaciones o software. Bueno, aplicaciones yo creo que son, donde ustedes pueden encontrar sobre infografía. Hay una que se llama Infographic, Pinterest, que esta está muy reconocida porque la tenemos en los celulares, Toolbooks y Infographic HD. Con esas 4 referencias, pues ustedes ya tienen algo de ayuda para poder desarrollar la infografía sobre la unidad de materia, que es la tarea número 5 para esta semana. Así que si tienen consultitas, va siendo la hora y para que puedan ir saliendo y yo también preparándome para la otra clase. Sí, profe, yo quería hacerle una consulta. Uh-huh. Profe, yo le chateé para ver lo del tema de la actividad 1 y la actividad 3, porque usted me dijo que a mí no me aparecía nota en la actividad 2 y la chica de administración me dice que sí me aparece nota, que había ganado un... En la 2 tienes nota, no tienes nota en la 1 y la 3. En la 1 y la 3. Y la 3. Uh-huh. Ah, bueno, entonces usted me dijo que la juntara la actividad 3 en la actividad que se había que entregar el 6 de noviembre, ¿cierto? Yo se lo envié. Pero entonces haría falta la número 1. Parece que era la misma plataforma que no se me querían enviar los documentos porque tuve que enviarlos nuevamente a las otras materias, porque es la misma plataforma que me está dando problemas. Ok, bueno, en la semana hablaremos. Listo. Profe, ¿dónde está profe, le iba a hacer una pregunta, yo soy modular, ¿dónde está la actividad número 5? La actividad número 5, que es la que es esta semana, está en Sí. la plataforma. Hay que sacarlo de ahí. Sí, ustedes todas las tareas las hacen de la plataforma. No, profe, pero soy modular, es lo que le estoy dejando entender. Ah, no, papá, usted sabe que usted tiene que desarrollar todo el módulo y entregarlo el 4 de diciembre. Ah, ok. Gracias, ¿Vale? profe. Ok. ¿Alguno más con respecto al tema? Profe, hola, soy Maylin. Ajá, dime, Maylin, bienvenida. Profe, como la situación está fea para acá, pues, bueno, no sé si de repente se vuelva a ir la luz y todas estas cosas, porque como hay tantos deslizamientos, pues, se ha caído muchos cableados y pues estuvimos también sin señal. ¿Cómo hago si de repente pasa eso y pues no tengo las tareas? No, te comunicas conmigo nada más y me recuerdas lo que me estás diciendo, ¿oíste? Que es por el lugar donde vives. Ok, gracias. Ok, entonces chicos, si no tienen más preguntas,